Pues terminamos diciembre, terminamos enero, y empezamos un nuevo ciclo aquí en este programa que tratamos de, pues, intentamos que todo mundo tenga un conocimiento de, pues, un poco de ciencia, lo cual a veces yo veo a un grupo de población muy apático, porque en realidad como que se les dificulta mucho entender los procesos, estos biológicos, estos epidemiológicos, estos procesos naturales que vive la naturaleza y que está de alguna forma interactuando con nosotros, ¿no? Que nos está modificando, cambiando y alterando la vida. Pero como yo no tengo mucha experiencia en el tema, don Javier Apodaca sí es una persona que se ha dedicado mucho a este estudio pues de una serie de variantes impresionantes. Y para empezar el año, yo le pediría a Javier que nos haga un resumen de lo que vimos, porque lo que vimos el año pasado, que lo estamos padeciendo todavía hoy, y por lo que estamos viendo, no hemos entendido que hay enfermedades que llegan para quedarse. Y hoy usted habrá oído hablar del COVID largo, y habrá usted oído hablar de las mutaciones del COVID, y habrá usted oído hablar de que, oye, la vacuna que te están poniendo funciona para la nueva variante, y son temas que a veces pareciesen que ya nos hemos acostumbrado a ellos, y no le damos una dimensión exacta, porque seguimos siendo incapaces de cuidarnos a nosotros y de cuidar al prójimo. Y hoy en México hay más de 200,000 casos ya de COVID. Solamente 20,000 en la Ciudad de México. Hay por lo menos, yo me quedé en la cifra de 4 a 7 hospitales colapsados ya de las camas que ya no tienen con respirador. Y es un hecho, el COVID ahí está, ahí va a seguir, y ya no es culpa de nadie no es culpa de nadie en particular, es culpa de todos en lo general, que pueda o no pueda afectarnos. Javier, buenos días, feliz año. Muchas gracias por la introducción, amigo. Un saludo a todo el público y gracias por la invitación a reflexionar acerca de estos temas, ¿no? Y pues bien, sí, todo lo que dices es cierto y voy a utilizar solamente un par de ejemplos para tratar de definir de una manera muy acertada cuál es la situación que nos viene, ¿no? El año pasado fue un tema de dimensiones inusitadas, la noticia a niveles mediáticos de la famosa bacteria come carne, ¿no? Sí, claro, lo platicamos aquí, ¿te acuerdas? La bacteria come carne, si bien es una noticia alarmante para la gente común, no lo es para los infectólogos, los intensivistas, ¿no? Es un caso de fascitis necrosante que en el hospital sucede, quizá no muy a menudo, pero la hemos visto varias veces, ¿no? ¿Cuál es en realidad la problemática de esto? Que está sucediendo en lugares donde no sucedía, en ambientes donde no sucedía, porque las condiciones ambientales han cambiado de tal forma que le permiten suceder, ¿no? Claro. Ese es solamente un esbozo para El cambio ambiental indicar. El cambio ambiental tiene consecuencias de múltiples impactos, ¿no? Claro. Estamos viendo, y este segundo ejemplo es otra vez para lograr poner en tesitura a la gente, ¿no? Las jacarandas en el DF están floreando en pleno invierno. Sí, fíjate que sí. Eso no es normal. Las jacarandas es un indicador de que entró la primavera, cuando cambian su follaje y tiran la flor, ¿no? Claro. Ahora no, ahora ya está sucediendo. Pero bueno, no hay que ponernos tampoco tan ambientalistas, pero sí hay que circunscribirnos a que existen evidencias tácitas, ¿no? Y tangibles que nos permiten
saber y conocer que algo diferente está sucediendo. Y ese algo diferente nos pone en alarma a muchas gentes, porque hay brotes en todas partes de México, principalmente en el centro, de casos que afortunadamente no son tantos, pero ya existen, de sarampión, de rubiola, de tosferina, de COVID, de influenza, de virus respiratorio sincitial. Y ahora no es luchar contra COVID en esta temporada, ahora es luchar contra esta triada, ¿no? De influenza, virus respiratorio sincitial y COVID. Y COVID con la nueva y recargada y evolucionada cepa, ¿no? Famosa de pirola. En ese caso tenemos ahora triple desventaja contra todos estos patógenos, ¿no? Cuando tenemos un cuadro respiratorio complicado, alto sobre todo, hay 3 probabilidades del patógeno. ¿Cuál es? De influenza hay vacuna, mucha gente no se vacuna porque dice que se siente peor, ¿ok? Mucha gente no se vacuna por COVID porque dice que no sirve y que hay un chip, bueno, está bien. Pero ahora además está el virus respiratorio sincitial. Ese virus respiratorio sincitial no es nuevo, pero también tiene un brote y un pico epidemiológico importante. Entonces, eso quiere decir que las fiestas que tuvimos en diciembre nos traen como resultado un incremento en el número de casos, y lo único que estamos esperando es la frase coloquial de que estamos pateando el bote, ¿no? Vacío, cuando ya se acabó la cerveza y lo tiras y lo pateas. Es lo mismo que estamos haciendo con el COVID, esperando a que esa mutación acumulada sea de verdad de complicaciones graves y que lleve a las personas en el hospital. Tenemos ahora con esta nueva variante de pirola un cuadro asintomático acumulado que ya traíamos, ¿no? Y que se une al cuadro sintomatológico la conjuntivitis, ¿no? Mucha gente va a decir, bueno, pero pues es que eso no mata. Sí, evidentemente no mata, pero lo que estamos haciendo es otra vez acumulando y acumulando mutaciones para que una variante nueva de COVID, que es muy probable de que surja pronto, sí tenga repercusiones letales en esto, ¿no? Y otra vez la sugerencia para todo el mundo es disminuir la movilidad, mantenerse bien hidratado, bien comido, utilizar tapabocas cuando se necesite, no acudir a eventos masivos. Y viene la contraparte de todo esto que estamos diciendo, un conjunto de gentes que con el afán de activar la economía, incluyo a políticos, comunicadores, personas divulgadoras, empresarios, ¿no? Quieran forzosamente y quieran volver al esquema que teníamos antes. Y lo hemos dicho en este programa hasta el cansancio. La realidad que teníamos antes no regresará nunca. Nunca. Todo cambió. Necesitamos adoptar una nueva situación de vida, un nuevo esquema laboral. Necesitamos adoptar ciertas medidas de higiene y salud que afortunadamente se habían logrado bastante bien durante la pandemia y que ahora están relajadas. ¿En donde encuentras un bote con gel? O la gente que usa un cubrebocas es el exagerado del grupo, ¿no? Claro. Y la verdad es que esa realidad es la que no nos ha dejado. Esa realidad del COVID existe y existirá por mucho tiempo, quizá para siempre, y necesitamos aprender a vivir con ella, ¿no? Oye, ¿y por qué? ¿A qué le atribuyes tú que no hayan casos de COVID denunciados o detectados todavía en esta parte del país? Que bien, yo recuerdo que en diciembre se hablaba de que hubo algunos brotes y todo este rollo, pero yo no veo que haya levantado la ceja alguien. Digo, yo creo que no es responsabilidad solo del gobierno, es una responsabilidad compartida, y más que nada creo que es una responsabilidad personal el cuidado de cada quien. Así es. Pero yo no veo que se hayan alertado, veo que mucha gente no ha quitado todavía el uso en las puertas de los negocios. Esto también es más que nada, yo creo que por apatía, los carteles donde te piden el cuidado extremo y todo lo demás, pero creo que más bien se quedó ahí. No es algo que estemos conscientes de que tenemos que seguir haciendo. En este programa lo hemos dicho hasta el cansancio, Francisco. El humano es un ser de memoria muy corta, ¿no? Se les olvidó que antes
poníamos el grito en el cielo si alguien no traía cubrebocas, ¿no? Y decían, hey, ¿qué te pasa? Tápate. Pero ahora se nos olvidó a todos. Todos somos partícipes y hace un momento comentábamos que estos brotes epidemiológicos no son responsabilidad de ningún médico, de ningún sanitario, de ningún responsable de salud, de la Secretaría ni de ningún gobierno, son responsabilidad de las personas. Es un brote epidemiológico social. ¿Por qué? Porque toda la gente sabe qué hacer. Las reglas están puestas, pero nadie las obedece y las autoridades no pueden en ningún momento forzarte a usar un cubrebocas. No pueden forzarte a no ir a una fiesta con tu familia. No pueden forzarte a un montón de cosas. Entonces, la responsabilidad es de un grupo de gentes. No es de ningún sistema de salud de ningún tipo. Y luego, perdóname por quitarte la palabra, viene a colación que desgraciadamente muchos de los casos, y regresando a tu posición inicial, muchos de los casos que circulan por COVID ya no forman esos cuadros agudos graves respiratorios, o no en la mayoría de las personas. Ya pasan como una gripa leve o fuerte o moderada que en 5 días se quita y entonces tan. Si hiciéramos la seroprevalencia, o sea, utilizar los anticuerpos que se quedan en tu cuerpo después de una infección, veríamos que muchos de esos casos corresponden a COVID, pero ya no sucede, ya no hay muerte por COVID en este momento. Pero hay COVID largo. Hay COVID largo, sí, sin duda, pero ese no te mata. Y el hecho de que no te mate, pues como que inhibe el temor de la gente, ¿no? Como no te mata, el problema con la salud pública durante toda la historia moderna es que la salud pública, ¿cómo mide el éxito de un programa? Y lo pregunto abiertamente al público y te lo pregunto a ti. ¿Cómo se mide el éxito o no de un programa? Desgraciadamente se mide con el número de muertos. Así es, ¿No? exactamente así. Si hay muchos muertos, el programa no existe. Pero cuéntanos, a ver, cuéntanos el tema este de los 80, de que en Corea, en esa parte de Asia, aprendieron a convivir con el COVID. Y creo que ahí mismo está la lección. Aprendieron a convivir con ello, y en el momento que se descuidaron, fue que nos inundaron a todo el mundo. Así es. ¿No? De hecho, la historia del COVID, de esta variante de SARS-CoV-2, tiene más de 20 años de existir. Existen, si no mal recuerdo, 3 y quizá 4 brotes epidemiológicos locales de SARS-CoV-2 entre China y Corea. Okay. Aprendieron a controlar con un cerco sanitario rapidísimo a partir de la identificación de síntomas atípicos, que en algún momento lo llamaron neumonía atípica, que cuando esa palabra llegó a México al sistema de salud, neumonía atípica, la gente se alarmó y puso el grito en el cielo y los comunicadores dijeron, es que no saben qué es y están tratando el COVID. Al final es una neumonía atípica, porque Sí, no claro. es tradicional, es muy sencillo, ¿no? Entonces, el primer brote se logró controlar por allá de los años 80 con un cerco sanitario muy eficiente, en donde la ley marcial de aquellos países indicaba no sale nadie y el que sale lo matan. Claro. Y así fue. Después vino un segundo brote epidemiológico un poco más grande. En el primero hubo decenas de muertos. En el segundo tal vez decenas o quizá alguna centena de muertos. Y fue evolucionando hasta que llegó el momento de tocar al mundo occidental. Hay una correlación directa con un par de eventos en donde había pues vacacionistas de congresos, vacacionistas atípicos en la región, y entonces cuando estos vacacionistas regresan a sus lugares de origen, se emite en Wuhan la alerta epidemiológica, pero esas gentes ya habían salido. No, ese cerco sanitario no pudo contener a los turistas. ¿No? La movilidad es muy complicada, sobre todo Y esos ahora turistas que fueron los que llevaron directamente a Italia y de ahí de Italia a Francia a España. y a la historia que ya todo el mundo sabemos. La movilidad en todos los casos es un factor preponderante en la dispersión de una epidemia. Si no tienes control sobre eso, tienes un gran porcentaje de la batalla perdida. Bueno, hagamos un corte y regresamos en un minuto. Claro que sí.